Hello, hello, hello. Volvemos ya. Creo que este sí va a ser el último. Entonces, quería cubrir la mayor cantidad de subtemas dentro de este tema de la ley. Vamos a hablar sobre los pactos de la promesa. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Porque ese nuevo pacto hay uno que es viejo, ¿verdad? Y lo que es viejo desaparece, está a punto de desaparecer. Vamos a ver en qué consiste el nuevo pacto en la sangre del Mesías. Y vamos a aclarar la diferencia entre los pactos y la ley. La ley de Dios y los pactos. Creo que ahí hay también un punto de confusión, que la gente confunde los pactos con la ley. Y sí, existen algunas diferencias que vamos a ver qué nos dice la Biblia. Estamos invitando a algunas personas que se conecten. Marlon, saludos, shalom, espero que te sientas mejor. Doctora Virginia de León, bienvenida. Un placer tenerle por acá. Vamos a comenzar. Vamos a leer el libro de Hebreos, que nos habla sobre que hay un nuevo pacto. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, verso 15. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, el apóstol Pablo, escritor de Hebreos, obviamente no fue Pablo, pero se parece mucho a Pablo, tiene que tener alguna influencia de Pablo. Lo dicen los expertos que su estilo de escritura es diferente y que no puede ser apóstol Pablo por muchas razones. Pero casi siempre nos confundimos al decir que es Pablo. Está citando Jeremías 31, me parece que el verso 31 en adelante. Dice así, el Dios de Israel dice, viene el día en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Número 1. Quien está haciendo el pacto es Dios y dice que el pacto es con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. En ninguna parte dice aquí que son con los cristianos ni con los evangélicos, sino con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Dice, en el pasado tomé de la mano a sus antepasados y los saqué de Egipto y luego hice un pacto con ellos, pero no cumplieron a pesar de que yo era su Dios. Por eso mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este. Haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean guía en su vida. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Les juró y así será. Creo que estoy leyendo otra versión que no es la Reina Valera. Estoy leyendo la versión lenguaje actual. Déjame cambiar de versión por la Reina Valera del 60. Para que no crean que yo estoy leyendo lo que están familiarizados con la Reina Valera, que estoy leyendo algo tergiversado, aunque está correcto esa traducción también que estamos leyendo. Entonces, lo primero, número uno, el pacto es con Israel y con Judá, el nuevo pacto. El primer pacto fue con Israel y con Judá, y el segundo pacto que el Señor está anunciando aquí en Jeremías también es con Israel y con Judá. ¿En qué consiste? Según dijo el escritor de Hebreo, dice que pondrá la ley en la mente y en el corazón del hombre. Entonces, ¿está abolida la ley? No. En el ministerio de muerte o primer pacto, la ley estaba fuera de ti. En el nuevo pacto está escrita en tu mente y en tu corazón. Esa es la única diferencia. Hay algunas otras diferencias, pero no hay diferencias radicales de que un pacto elimina
quedó la ley abolida en el nuevo pacto. Todo lo contrario, el nuevo pacto consiste en guardar la ley. Lo acabamos de leer. Dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, porque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No dice haré una nueva ley, sino que la misma ley del primer pacto la pondré en la mente y en el corazón de ellos. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, que brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre, Yahweh Shabaoth. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Entonces aquí está hablando, bendiciones Rosa, que el nuevo pacto consiste en que Dios va a poner su ley en el corazón del hombre. Ese es el nuevo pacto, el de gloria. Entonces el ministerio de muerte y condenación falló porque la ley estaba fuera del hombre. Había que memorizarla, había que aprenderla, había que hacer un sinnúmero de cosas. Y el pecado estaba dentro que me impedía guardar la ley de Dios. Entonces Cristo vino y no quitó la ley, sino quitó lo que me impide guardar la ley, que es el pecado. Quitado el pecado, escribe su ley. Pero en el libro de Ezequiel, capítulo 36, se va mucho más fuerte todavía. Ezequiel 36, verso 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí está hablando del nuevo nacimiento. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Entonces el nuevo pacto, que incluye el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Dios pone un nuevo corazón, un nuevo espíritu dentro de nosotros. Nos quita el corazón de piedra y nos pone un corazón de carne. Y Él va a hacer también, como si todo esto fuera poco, pone su Espíritu Santo de nosotros. ¿Para qué? Para hacer y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso no es tú que lo vas a hacer. En el nuevo pacto es Dios que lo hará a través de la regeneración de su Santo Espíritu. Entonces el Espíritu de Dios, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, es quien nos hace cumplir sus mandamientos en el nuevo pacto. Y este es el pacto que haré. Pondré mis leyes en la mente y el corazón, no como el pacto que hice en el Sinaí, porque ellos invalidaron mi pacto, no lo cumplieron, lo invalidaron. Entonces el ministerio, lo que era para vida, a mí me resultó para muerte. Amén. ¿Van entendiendo? Entonces el ministerio de muerte tuvo gloria, entonces ya eso fue abolido. Y Dios establece un nuevo pacto en más grandiosa promesa. ¿Y qué es el pacto? Que ahora su ley va a estar en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro espíritu va a ser regenerado, un nuevo espíritu dentro de nosotros, para que, y dice, y yo haré que tú guardes y andes en mis estatutos. De eso se trata. No está sujeto, tengo una gorra puesta porque está más loco que nunca, hermana Rosa. Me puse esta gorra ahí para sujetarlo ahí. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hay una confusión entre ley y pactos. En el libro de Génesis capítulo 26 dice que Abraham guardaba la ley y los estatutos de Dios. Vamos a leerlo. Génesis 26, o sea que la ley es antes
antes de los pactos. Incluso la Biblia cuando se habla de los pactos dice los pactos de la ley. O sea, los dos pactos son de la ley. Vamos a buscarlo, eso está en la Biblia. Pero la hermana habla mucho. Hermana, deje de escribir un rato y escuche. Que hay sabiduría en escuchar. Seamos prontos para oír y tardos para hablar. Usted se está concentrada buscando argumentos, los mismos versos que tenemos ya años leyéndolo, y usted no se detiene a pensar y analizar. Detenga ese momento, ¿verdad? Ese tiempo que usted está usando el cerebro para buscar y escribir y comentar, utilizo para escuchar. Sería muy beneficioso para todos. Entonces, Dios está hablando aquí con Isaac. Y le está diciendo a Isaac, yo bendije a tu padre y le di tal promesa porque él guardó mis leyes y mis estatutos. Eso fue 430 años antes de Moisés. O sea que la ley es antes de la promesa y antes de los pactos. Dice así, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Yo bendije a Abraham porque él guardó mis estatutos y guardó mis leyes. O sea, esto fue 430 años antes del Sinaí. O sea que la ley es antes de la promesa, antes de los pactos. Y vamos a verlo claramente. Vámonos al libro de Efesios. Me parece que es Efesios, capítulo 3. Déjame ver si Efesios 3. Me parece que el capítulo 2. Salvo por gracia. No, estoy mal. No es Efesios 3, o debe ser Filipenses. Filipenses capítulo 3. Oh. El apóstol Pablo está hablando sobre los pactos de la promesa. Se me ha ido la cita de la cabeza, de la cabucha. O sea, capítulo 2, Efesios capítulo 2, ya estamos aquí. Dice así, por tanto, acordaos, Efesios 2:11, que en otro tiempo, ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, porque en cuanto al espíritu no son gentiles, en cuanto al espíritu son descendientes de Abraham, el cual es padre de todos los que creen, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, por los judíos lo llamaban a ustedes incircuncisos. En aquel tiempo estaban sin Cristo. ¿Qué significa el Maranata, estar sin Cristo? Alejados de la ciudadanía de Israel. Estar sin Cristo es estar alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. No uno, sino de todos los pactos. Estar sin Cristo es estar alejados porque acabamos de leer que el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y este es el pacto que haré con la casa de Israel, que pondré mis leyes en el corazón y en la mente de ellos. Entonces, cuando éramos gentiles, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y al estar alejados de la ciudadanía de Israel, estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos de la promesa o de los pactos de la promesa, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas o la ley oral, para crear en sí mismo mandamientos expresados, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca en el primer pacto, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, hermana Maranata, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que ya no estamos alejados de los pactos de la promesa. ¿Y en qué consisten los pactos? Y este es el pacto nuevo que haré. Pondré mi santa ley en su mente y en sus corazones. No permanecieron en mi pacto. Todo lo que quedó abolido fue el pacto, no la ley. ¿Y quién lo abolió? Los que no cumplieron el pacto. ¿En qué consistía el pacto? En guardar la ley. Entonces el problema no es la ley. El problema fue en los que no guardaron el pacto. Que la ley es antes. Leímos que Abraham guardó la ley de Dios y los mandamientos. Le dijo Dios, eso no lo digo yo, eso se lo dijo Dios a Isaac. Amén. Entonces Dios hizo un pacto en el Sinaí, el cual el pueblo viola, y Dios dice, no, voy a resolver el problema. El problema es el pecado que tiene el hombre. Pues la única forma de resolver este asunto es que yo elimine el pecado. Y Cristo vino y quitó el pecado de nosotros. Y puso su Espíritu Santo dentro de nosotros para que obedezcamos su ley y sus mandamientos. Entonces, los pactos no son la ley. Los pactos son los acuerdos para guardar la ley. El primer pacto resultó en un ministerio de muerte, no por el pacto en sí mismo, no por la ley en sí misma, sino por el pecado que mora en mí, que tomó ocasión por el mandamiento y me mató. Y lo que era vida en mí me resultó para muerte por el pecado, no por el mandamiento. Entonces Dios no vino a quitar el mandamiento, sino a quitar el pecado que me impide guardar el mandamiento. Y para asegurarse de que yo guarde el mandamiento, puso un espíritu nuevo y un corazón nuevo dentro de mí. Y escribió su ley dentro de mí. Cuando yo leo la ley de Dios y macha, o sea, combina, pega con la ley que está escrita dentro de mí, en mi ADN, se conoce como revelación. Ahí la palabra me ilumina la Torah que está dentro de mí. Y esa Torah que está dentro de mí es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, yo cumplo la ley de Dios porque dice él, yo haré, yo me aseguraré de que tú andes en mi precepto y en mi estatuto, no por tu fuerza, no por tu capacidad, sino por mi Espíritu Santo. Es que la ley hecha en piedra en el Sinaí es la ley que Dios escribe en el corazón. Ahora usted no tiene un esfuerzo para no inclinarse ante dioses ajenos, sino que la ley que está dentro de usted a través del Espíritu Santo lo aborrece. No siente esa inclinación de ídolos. Obedecer los mandamientos de Dios es algo natural, no es algún esfuerzo, porque ya esa ley está escrita en el corazón de ustedes. No matar, no robar, no es un esfuerzo de que, ay, no voy a robar. No, si usted le pasa por la mente al viejo hombre cogerse hasta un lápiz en el trabajo, el Espíritu lo reprende dentro de usted y dice, no robarás. Activa la ley de Dios. Cuando estaba en piedra, no era eficaz. Ahora dentro de mi corazón
es eficaz. No robarás, es algo natural del nuevo hombre. No robar, no un esfuerzo. Hasta una menta, hasta una uva en el supermercado. Dice el viejo hombre, agarra esa uva, qué deliciosa se ve, cómetela. Y dice, yo no le he pagado, te dice el Espíritu Santo. Tú no la has pagado, tú no puedes comértela. Cuando tú la pagues, entonces tú te la comes. Entonces la misma ley que está escrita en piedra, pero que ahora está grabada en mi corazón, porque Dios quitó el corazón de piedra y escribió su ley. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Mi ley la voy a escribir. No dice una nueva ley. Dice mi ley. Hermana, que esa ley fue dada por Dios. Esa ley no se la inventó Moisés. Se conoce popularmente como la ley de Moisés. Es conocida popularmente la ley de Moisés, de mi siervo Moisés. Pero la ley es la ley de Dios. Esa es la ley que guardó Abraham, que guardó Adán. Se conoce como la ley de Adán, la ley de Enoc. Moisés la recopila, la amplía. Dios le da instrucciones y la escribe en un libro. Ese es el mérito de Moisés, que escribió la eterna ley de Dios, que fue dada de la boca de Dios, de la boca santa. Por eso dice Pablo, el mandamiento es santo. Santo. Hermana Maranata, no se haga tardo para oír. Reprende ese demonio. El mandamiento es santo, justo, bueno. La ley es espiritual. Pero yo, vendido al pecado, la ley no me edifica. No por la ley en sí misma, sino por el pecado que mora en mí. Entonces Cristo vino no a quitar la ley, sino a quitar el pecado que me hacía quebrantar la ley de Dios, porque pecar es quebrantar la ley de Dios. Y los que son nacidos de Dios no quebrantan la ley de Dios, no pueden pecar, porque la simiente de Dios mora en ellos y la simiente de Dios no peca. Así que no lo hago yo, no lo hace mi nueva identidad, sino el pecado que mora en mí. Entonces, cuando yo ando conforme a la carne, infringo la ley de Dios. Cuando entonces acarreo que la maldición de la ley viene sobre mí. Pero cuando ando conforme al Espíritu, entonces la justicia de la ley viene sobre mí. Se cumple en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que dio la ley en el monte Sinaí fue Jesucristo. Fue de la boca de Cristo. Cristo es el mismo que le dio la ley a Moisés. ¿O usted que fue Satanás que le dio la ley a Moisés? Una pregunta. ¿Cree usted que fue Satanás que le dio la ley a Moisés? ¿O fue Dios que habló con Moisés cara a cara? Fue la imagen visible del Dios invisible quien le entregó la ley a Moisés, su santa ley. Y en la misma imagen visible del Dios invisible se asegura de poner su Santo Espíritu para que usted guarde la ley. La ley de Cristo fue la misma ley del Sinaí. Él tuvo que hacer un nuevo pacto en su sangre para que podamos cumplir la ley que no pudimos cumplir en el primer pacto. Los pactos y la ley no es lo mismo. El pacto es el acuerdo para cumplir la ley. Y el primer pacto, tú tenías que cumplir. Era un esfuerzo tuyo. Tú tenías que lograr. Era el sacrificio tuyo el primer pacto. No lo pudiste lograr. Dios dijo, voy a resolver el problema. Voy a quitar ese corazón de piedra. Pondré un corazón de carne. Voy a cambiar su mente. Voy a poner un nuevo espíritu dentro del hombre. Y voy a escribir mi ley en el corazón. Voy a escribir mi santa ley en el corazón. Y como si todo esto fuera poco, pondré mi Espíritu Santo que te guiará a toda verdad y a toda justicia para que te mantenga en mis mandamientos. Y ahora ya no nos gobernamos. Ni aunque quisiéramos podemos violar la ley. Porque el Espíritu Santo nos reprime, se contrita dentro de nosotros
y no nos impide, no nos permite violar la ley de Dios. Podemos fallar, podemos pecar, pero no continuamente. Inmediatamente el Espíritu Santo dice, apártate, estás violando mis mandamientos, estás violando mis estatutos, estás quebrantando mi santa ley. Y tenemos que arrepentirnos porque no es nuestra naturaleza. Tenemos un nuevo espíritu dentro de nosotros que es quien nos rige, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Entonces esto está muy claro, que en otro tiempo estábamos alejados de los pactos de la promesa, pero ahora somos alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora entramos a los pactos de la promesa. Ahora los que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos a través del Mesías. Entonces Cristo, ¿qué fue lo que nos hizo? Nos introdujo en el pacto o en los pactos de la promesa. El segundo pacto, la diferencia es que Dios va a escribirlo, pero que yo no sé por qué es tan tarde escucharlo, lo que dice la Biblia. Lo dice muy claramente. Vamos a leerlo en hebreo, ni siquiera vamos a leerlo como ustedes llaman el Antiguo Testamento, mal nombre Antiguo Testamento. Yo lo llamo las escrituras hebreas, y el Nuevo Testamento lo llamo las escrituras griegas. Vamos a leerlo en las escrituras griegas, dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces el nuevo pacto consiste en que Dios va a hacer un pacto, lo dice aquí Hebreo, lo dice Jeremías, con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mis leyes en el corazón de ellos. Vuelvo y repito, alguien que esté cerca de Maranata, escríbanle. Pactos y ley no son la misma cosa. La ley es antes de los pactos, incluso antes de la promesa. La ley de Adán, la ley de Noé, la ley de Moisés, todo es la misma ley de Dios. La ley de Cristo, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambió su ley. Dios te cambió a ti, no a la ley. Porque lo que estaba mal eras tú, no la ley. La ley es santa, justa, buena y espiritual. Dios no va a cambiar lo santo, lo justo, lo bueno y lo espiritual. Te cambia a ti que eres carnal, vendida al pecado. Y quita la ley del pecado y establece la ley del espíritu de vida para que la justicia de la ley se cumpla en ti, que no anda conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los designios de la carne no agradan a Dios. ¿Por qué no agradan a Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios. A la ley de Dios, no a la ley de Cristo, no a la ley de Moisés. Hermana, la ley de Dios es la ley de Cristo, la ley de Moisés, la ley de Abraham, es la ley dada de la boca de Dios, tal como lo acabamos de leer en Génesis 26:5. Ley del Sinaí es la misma ley de Abraham, es la misma ley de Adán, es la misma ley de Cristo. Lo que hay un pacto en el Sinaí y el pacto en la sangre del Mesías, que es diferente. Los pactos son diferentes. ¿Qué consisten los pactos? En que la ley ya tú no tienes que cumplirla, sino que yo haré que tú la cumplas. Y eso se llama gracia. Favor inmerecido. No por tu mérito, sino por mi mérito. Yo vencí y ahora tú eres más que vencedor. Nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley y los pactos no son la misma cosa. Ahora, los pactos, la base de los pactos es que tú guardes la ley de Dios. Y la ley de Dios es eterna. Antes de Moisés existía la ley. Cuando Cristo, después de Cristo, siempre ha existido la ley. Ahora bien, los pactos, no cumpliste con guardar la ley. Haré un nuevo pacto para que guardes la ley. Entonces el nuevo pacto es más glorioso que el primer pacto de muerte y condenación.
Porque el primer pacto no resultó, y por las obras de la ley nadie se justifica para con Dios, porque dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. Nunca ha sido propósito de la ley. Vamos a buscarlo en Romanos capítulo, pues ya para terminar, para no hacer este video tan extenso, Romanos capítulo 3. Porque dicen, no, porque la ley es para los judíos y para nosotros la fe no, la fe para todos, para el judío, para el griego y para todos son justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice así, 3:22 de Romanos, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No hay jactancia porque no puedes guardar los mandamientos de Dios por ti mismo. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley. El hombre es justificado sin las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. La justicia no es por la ley, a los justos viven por la ley. Guardar la ley es el resultado de la justificación, de la regeneración en la sangre del Mesías. Es el resultado de la salvación. La ley no produce salvación. La salvación produce que yo camine en la ley y que yo ande sin pecar. Concluimos pues que el hombre es justificado sin las obras de la ley. ¿Es solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, los judíos. Los judíos no se justifican por la ley. Nadie se justifica por la ley. Todo el mundo se justifica por la fe en el Mesías. Justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley. Oh my gosh. No, en ninguna manera. Sino que confirmamos la ley. La fe no invalida la ley, sino que la confirma, hermana Maranata. No la invalida, no la abroga. El nuevo pacto en la fe en el Mesías no quebranta, no viola la ley, no la abroga, no la invalida, sino que la confirma, que antes no podíamos cumplirla y ahora con la regeneración del Espíritu Santo de manera natural y orgánica cumplimos la ley. Se cumple en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la ley no es para justificar a nadie. La ley no justifica a nadie, sino a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, la fe nos santifica y nos prepara. La nueva ley del Espíritu en Cristo Jesús nos prepara ¿para qué? Me libra de la ley del pecado y muerte para que la justicia de la ley, óigame, no excluye la ley en ninguna parte. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, no de la ley de Dios, que es santa, justa, buena y espiritual, sino la ley del pecado que me impide guardar la ley de Dios, porque pecar, según Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, es violar los mandamientos de Dios, es pecar. Infringir la ley es pecar. Entonces la ley del Espíritu de vida me libra de que yo peque. ¿De qué manera? Impide de que yo infrinja la ley de Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, el problema no estaba en la ley, sino en mi debilidad en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado, no a la ley, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué Dios condenó al pecado en la carne?
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, los que están sujetos a la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en el capítulo anterior? Que la ley es espiritual. Entonces, si yo ando en el Espíritu, soy del Espíritu, pienso que en lo espiritual. ¿Y la ley qué es? Espiritual. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, pensamos en la ley de Dios. Meditamos en su ley día y de noche. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne no se pueden sujetar a la ley de Dios. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no agradan a Dios? Porque no pueden cumplir la ley. Eso está más claro que el agua. Entonces la regeneración, ya hemos concluido que el pacto de Sinaí no se pudo cumplir. Dice ahora, yo entiendo que los judíos no tenemos que practicar los ritos religiosos que fueron dados exclusivamente a ellos. Hermana Yuri, tendremos que hablar sobre esto. Hay algunos ritos que eran sombra, que ya no se deben de guardar, pero hay otras cosas que son eternas, que son para siempre, que la Biblia establece que cuando Dios venga a gobernar la tierra, vamos a guardarla. Por ejemplo, la Biblia dice que de luna nueva en luna nueva vamos a venir a adorar al Rey. Y de Shabbat en Shabbat y de sábado en sábado, de día de reposo en día de reposo, vamos a adorar al Rey. O sea que la fiesta de la trompeta, muchas de esas fiestas se seguirán guardando según la profecía bíblica aún después de la venida de Cristo. O sea que son fiestas eternas. Entonces hay fiestas que se cumplieron en Cristo que no necesitamos hacerlas porque ya tuvieron su cumplimiento. Pero hay fiestas que su cumplimiento es eterno. Entonces hay que establecer esas diferencias. Que usted, aunque tiene que volar porque ya dice la Biblia que usted era antes, estaba lejos de la ciudadanía de Israel, pero ahora usted es parte de la ciudadanía de Israel. Somos conciudadanos de los santos en Cristo Jesús. Entonces, yo creo que estamos lloviendo sobre mojado. Ya el caso de la hermana Maranata es un caso perdido. Yo no grabo estos videos para convencerla a ella, porque ella tiene el conocimiento embotado. Ya tiene la conciencia cauterizada para no entender. Solo un milagro del Espíritu Santo puede hacer que la hermana entienda las cosas tan claras como están aquí. Ya yo grabo este video no para ella, yo la utilizo a ella para hablarle a los demás, ¿verdad? Que pueden tener estas mismas confusiones, que yo también las tuve hace algunos años. Yo tenía también las mismas confusiones que tiene la hermana Maranata, por eso yo le tengo tanta paciencia. Pero mi intención no es ganarle ni convencer a la hermana Maranata. Yo a la hermana Maranata hace mucho la di por un caso perdido. Ya yo se la entregué al Espíritu Santo para que Dios haga la regeneración. Si Dios quiere, porque si Dios no quiere, nunca va a aprender y nunca lo va a entender. Pero está muy claro que dice la Biblia que el nuevo pacto es que Dios pondrá la ley en el corazón, que fue Cristo quien le dio a la ley a Moisés, que eso no fue que Moisés se la inventó, sino el mismo Dios, de la boca de Dios salió la ley, que Dios dice que el nuevo pacto que haré es que va a poner la ley en el corazón y va a poner su Espíritu Santo para que nosotros la podamos cumplir, que los que andan en la carne no pueden guardar la ley de Dios, no agradan a Dios porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué ley está hablando? La ley de Cristo. Es que es la misma ley. La ley de Cristo, la ley de Dios, la ley de Abraham, la ley de Adán, la ley de Noé, que es la misma ley de Moisés. La ley de Noé tiene 7 mandamientos. La ley de Moisés fue ampliada con 3 mandamientos más. Pero es la misma ley, una ampliación. O sea, la ley lo que ha venido es ampliándose, no quitándose, no disminuyéndose. Cristo no vino a abrogar la ley, sino que la ley de Cristo la amplía aún más.
O sea, lo que Cristo viene una ampliación de la ley, porque lo otro era sombra de lo que había de venir, pero una sombra de lo que había de venir, no una sombra diferente a lo que había de venir. Un ayo para llevarnos a Cristo. Pero en Cristo Jesús ya no estamos bajo ayo, pero todas las enseñanzas del ayo aplican en Cristo Jesús. No son contrarias porque fue Cristo quien nos puso ese ayo. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, después del tiempo señalado por el Padre, ya no estamos bajo ayo. Pero tenemos que poner en práctica todo lo que nuestro ayo nos ha enseñado. Dios les bendiga. Vamos a seguir aprendiendo y compartiendo de la palabra de Dios. Si tienen cualquier pregunta, háganla. Y si yo tengo la respuesta, trataré de escribirle en medida de que el tiempo me lo permita. Porque no quería decir esto, pero yo me doy cuenta cuando abro el Facebook, que no, a veces no lo puedo abrir todos los días, pero a veces me llega notificación y veo realmente. Hay personas que se dedican continuamente 24 horas al Facebook. Yo no puedo hacerlo eso. Creo que una persona que tenga ocupaciones como trabajo, que tenga sexo, no puede pasar el día entero en Facebook. Si usted no tiene trabajo, no tiene sexo, no tiene todas las cosas cotidianas de la vida de la gente, entonces puede pasarse el día en Facebook. Hablo de sexo, quiero decir marido, mujer. Hay gente que no tiene marido, mujer, familia, trabajo y ese tipo de cosas, pueden pasarse todo el día en Facebook. Lo que tenemos, familia, trabajo y ese tipo de cosas, no podemos durar todo el santo día en las redes sociales. Pero a medida de lo posible les responderé. La hermana Maranata cambia la modalidad. En vez de enseñar, comienza a preguntar. Porque eso que usted enseña, yo lo enseñé por más de 20 años. Y me acuerdo mi tío Lorenzo, que en paz descanse, como dicen la gente del mundo. Ay, cuánta agua bebé le di yo a mi tío. Cuando mi tío me enseñaba esto que yo estoy enseñando, yo lo agarraba y le decía, no, porque la Biblia, agarraba el apóstol Pablo y le tiraba cita tras cita. Él se rascaba la cabeza como yo ahora me estoy rascando con la hermana. Y me decía Pepe, Pepe, tú estás sacando el verso de contexto. No es eso que dice yo, no, esto la Biblia dice. Y recuerdo a mi querido tío Pepe, que tenía razón y yo estaba equivocado, Pepe. Qué pena que moriste sin escuchar esto de mis labios, decir que tú tenías razón y que yo estaba equivocado. Lamentablemente, no llegaste a escuchar que yo admitiera que tú tenías razón y que yo estaba mal. Lamento mucho eso. Pero algún día te lo voy a decir. Muchas bendiciones.